En solo 24 días, una corporación valorada en 70.000 millones de dólares desapareció por completo de la faz de la Tierra, evaporando los ahorros de toda la vida de 20.000 empleados mientras sus altos directivos escapaban con los bolsillos llenos. Hoy vamos a destapar la gran estafa americana y el fraude que sacudió la historia financiera mundial, la caída de Enron. Lo que está en juego aquí no es el simple relato de una quiebra empresarial aburrida. Estamos hablando de la prueba definitiva de que el sistema financiero está diseñado para proteger a las élites, mientras tú asumes las pérdidas. Te han hecho creer que las grandes auditoras y los organismos de control vigilan la economía para proteger a los ciudadanos. Pero la realidad de esta corporación reveló una verdad perturbadora: si tienes el poder suficiente, puedes comprar el silencio de todo Wall Street. Para entender la magnitud de este desastre, tenemos que analizar la ilusión de grandeza que construyeron. A finales de los 90, Enron no era solo una empresa, era el orgullo absoluto del libre mercado, premiada año tras año como la corporación más innovadora de Estados Unidos. Sin embargo, detrás de sus lujosas paredes de cristal, habían diseñado el laberinto contable más macabro de la historia. Utilizaron una trampa financiera basada en la contabilidad mark-to-market, una artimaña legal que les permitía declarar beneficios multimillonarios el mismo día que firmaban un contrato, incluso si ese negocio jamás llegaba a generar un solo centavo real. Crearon decenas de empresas fantasma controladas por ellos mismos para ocultar sus inmensas deudas, vendiendo al mundo la imagen de una máquina de hacer dinero infinita mientras por dentro eran un cascarón vacío. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre los límites de la codicia corporativa. Si falsificar los balances contables a los ojos del gobierno te parece un escándalo monumental, el oscuro y letal ataque que lanzaron contra la población civil para inflar el precio de sus acciones te va a dejar sin aliento. Quédate, porque vas a descubrir en qué consistió la aterradora crisis de California, cómo los propios ejecutivos de Enron apagaron deliberadamente la red eléctrica de hospitales y ciudades enteras para generar pánico artificial en el mercado, y por qué se reían en secreto mientras millones de personas sufrían apagones en la oscuridad. Esa aterradora crisis de California representa uno de los capítulos más oscuros y despiadados de la historia corporativa moderna. El contexto oficial con el que Enron aterrizó en la costa oeste se vendió como el triunfo definitivo de la desregulación. A finales de los 90, prometieron a los ciudadanos y al gobierno que su entrada en el mercado energético traería una eficiencia tecnológica sin precedentes y precios mucho más bajos para todos los hogares. Se presentaban como los salvadores del sistema, utilizando una maquinaria de relaciones públicas impecable para convencer al mundo de que su innovador modelo de libre mercado era el futuro de la energía. Pero el verdadero conflicto estalla en las sombras de sus mesas de operaciones, donde la realidad fue una manipulación de mercado a una escala escalofriante. Los operadores de Enron provocaron deliberadamente el colapso de la red, generando una escasez artificial de energía. Bajo nombres en clave como Estrella de la Muerte o Gordo, ordenaban por teléfono el apagado técnico de centrales eléctricas enteras justo en los momentos de mayor demanda, obligando al Estado a comprar energía de emergencia a precios astronómicos. Mientras los hospitales dependían de generadores, los semáforos se apagaban causando accidentes y millones de familias quedaban a oscuras, los directivos de Enron se embolsaban fortunas especulando ilícitamente en el mercado de futuros. Si te hierve la sangre al comprobar cómo estas élites corporativas juegan con la vida de personas inocentes para engordar sus propios bonos millonarios con total impunidad, suscríbete ahora mismo al Contrapoder. Activa la campanita y deja tu indignación en los comentarios para destapar su juego. La consecuencia directa de este ataque especulativo fue una devastación económica sin precedentes. El estado de California perdió 45.000 millones de dólares a manos de esta crisis fabricada. Sin embargo, esta codicia desmedida y psicópata fue también el principio de su propia condena. Al creerse intocables y dueños de la infraestructura de todo un estado, comenzaron a dejar un rastro de destrucción y arrogancia tan evidente que ni siquiera sus mejores trucos contables podrían sostener por mucho más tiempo el gigantesco agujero financiero que ocultaban en sus entrañas. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre la complicidad del sistema financiero. Si provocar apagones deliberados para ganar millones te parece un acto criminal de película, el oscuro laberinto que usaron para esconder sus deudas a plena luz del día te va a dejar sin aliento. Quédate, porque vas a descubrir quién fue Andrew Fastow y en qué consistían sus infames
sociedades de propósito especial, cómo lograron ocultar miles de millones de dólares en pérdidas, y por qué la firma auditora más prestigiosa del mundo, Arthur Andersen, cobró millones para mirar hacia otro lado mientras el castillo de naipes empezaba a arder. Ese oscuro laberinto financiero fue diseñado milimétricamente por Andrew Fastow, el director financiero que se convirtió en el arquitecto de la mayor ilusión óptica de Wall Street. El contexto interno de la corporación era insostenible. Las operaciones reales de Enron estaban perdiendo dinero a un ritmo alarmante, y si los inversores descubrían la verdad, el precio de sus acciones se desplomaría en cuestión de horas. Necesitaban un milagro contable para mantener viva la fachada de empresa invencible y seguir atrayendo el capital de millones de personas y fondos de pensiones que confiaban ciegamente en su supuesto éxito arrollador. Pero el verdadero conflicto estalló con la creación de las infames Sociedades de Propósito Especial, SPE. Fastow diseñó una red masiva de empresas fantasma, gestionadas en la sombra por él mismo y sus allegados, cuyo único objetivo real era comprar los activos tóxicos y ocultar las inmensas deudas de Enron para borrarlas del balance contable oficial público. Y lo más aberrante es que no actuaron solos en este crimen. Arthur Andersen, la firma auditora más prestigiosa y respetada del planeta en ese momento, cobró decenas de millones de dólares no para auditar la verdad, sino para certificar esta inmensa mentira y mirar hacia otro lado mientras el agujero negro devoraba la empresa. Si te indigna comprobar cómo las corporaciones de élite y sus auditores conspiran para estafar a la sociedad, mientras se llenan los bolsillos con total impunidad, suscríbete ahora mismo al Contrapoder. Activa la campanita y deja tu opinión en los comentarios para romper este silencio cómplice. La consecuencia directa de esta colosal ingeniería del engaño fue la construcción de un castillo de naipes financiero que amenazaba con colapsar sobre la economía entera. Fastow y su círculo cercano de ejecutivos se embolsaron fortunas personales operando estas sociedades secretas, al mismo tiempo que inflaban artificialmente los beneficios de Enron para engañar a los organismos reguladores y a la bolsa. Convirtieron a la compañía en una bomba de relojería, donde la única forma de evitar la explosión era seguir creando nuevas entidades ficticias y preparándose para destruir la evidencia, un acto de obstrucción a la justicia que terminaría disolviendo a la propia auditora Arthur Andersen. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre la traición y la falta de escrúpulos en el mundo corporativo. Si la complicidad criminal de los auditores y el fraude masivo de las sociedades fantasma te parece indignante, la macabra trampa final que le tendieron a sus propios trabajadores mientras el barco se hundía te dejará helado. Quédate, porque vas a descubrir cómo la cúpula directiva vendió en secreto sus propias acciones por valor de cientos de millones de dólares, al mismo tiempo que bloqueaban las cuentas de sus miles de empleados y les rogaban, con mentiras descaradas, que invirtieran los ahorros de toda su vida en una empresa que ellos ya sabían que estaba completamente muerta. Esa brutal traición a sus propios empleados es la prueba definitiva de que, en las altas esferas de Enron, la codicia había devorado cualquier rastro de ética. El contexto dentro de las oficinas centrales era de una fe absoluta. Los trabajadores consideraban a la corporación como una familia y un refugio seguro para su futuro. Durante años, la cultura de la empresa los había incentivado a invertir prácticamente todos sus ahorros en acciones de la compañía, convenciéndolos de que formaban parte del imperio más sólido e innovador de la economía mundial. Confiaban ciegamente en sus líderes, creyendo que el éxito imparable de la corporación garantizaría su tranquilidad el resto de sus vidas. Pero el verdadero conflicto estalla a puerta cerrada, cuando los altos directivos se dieron cuenta de que el castillo de naipes financiero estaba a punto de colapsar. Mientras en público aseguraban que la empresa estaba más fuerte que nunca, en secreto comenzaron a vender masivamente sus propias acciones, embolsándose cientos de millones de dólares antes de que el precio se desplomara. Y lo más macabro de esta maniobra fue cómo acorralaron a su propia gente, bloquearon administrativamente las cuentas de los miles de empleados, impidiéndoles vender sus títulos a tiempo. Peor aún, la directiva les enviaba correos electrónicos rogándoles que compraran más acciones porque supuestamente su valor iba a rebotar, usándolos literalmente como escudos humanos para frenar la caída del mercado mientras ellos escapaban en botes salvavidas. Y si te hierve la sangre al comprobar cómo esta élite corporativa sacrificó a familias enteras para salvar sus fortunas ilícitas, suscríbete ahora mismo al Contrapoder. Activa la campanita y deja tu indignación en los comentarios para exigir justicia y no ser cómplice de este silencio. La consecuencia directa de esta emboscada fue una tragedia social sin precedentes.
Esta estafa monumental culminó con la evaporación completa de los fondos de pensiones y la pérdida fulminante de 20.000 empleos. Aquellos que habían dedicado décadas de esfuerzo a levantar la compañía se encontraron de la noche a la mañana, sin trabajo, sin ahorros y sin jubilación, mientras veían por televisión cómo los arquitectos del fraude intentaban eludir a las autoridades con sus cuentas bancarias intactas. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre la destrucción de pruebas y el pánico corporativo. Si la traición a los empleados te parece un acto despiadado, el operativo desesperado que montaron en plena noche para borrar el rastro de sus delitos te dejará helado. Quédate, porque vas a descubrir en qué consistieron las caóticas semanas previas a que la empresa declarara la quiebra bajo el capítulo 11, cómo se desató una operación masiva con trituradoras de papel para destruir los balances reales, y por qué esto provocó la disolución penal de la firma auditora Arthur Andersen por obstrucción a la justicia. Ese operativo desesperado de destrucción de pruebas marca el momento exacto en que la arrogancia corporativa se transformó en puro pánico. El contexto en las oficinas centrales durante las caóticas semanas previas a diciembre de 2001 era de un colapso inminente. Los altos ejecutivos sabían perfectamente que la farsa había terminado y que las autoridades federales estaban a punto de irrumpir por la puerta para confiscar los balances reales. La empresa se preparaba en secreto para lo impensable: declarar oficialmente la quiebra bajo el capítulo 11 de la ley estadounidense. Pero el verdadero conflicto estalla cuando deciden borrar el rastro de sus delitos antes de que lleguen las auditorías del gobierno. En una operación clandestina y masiva, las trituradoras de papel de la compañía trabajaron a máxima capacidad día y noche, destruyendo toneladas de documentos comprometedores, discos duros y correos electrónicos. Y lo más escandaloso no fue solo que los directivos de Enron participaran en este borrado masivo, sino que la mismísima e intocable firma auditora Arthur Andersen orquestó y encubrió esta destrucción sistemática de pruebas a plena vista. Si te indigna ver cómo las élites de traje y corbata intentan borrar sus crímenes mientras el ciudadano común paga siempre las consecuencias, suscríbete ahora mismo al Contrapoder, activa la campanita y deja tu comentario para que estas historias no queden enterradas. La consecuencia directa de este encubrimiento criminal fue la caída simultánea y definitiva de dos titanes globales. Enron colapsó arrastrando consigo la evaporación de los fondos de pensiones de toda una vida y la pérdida de 20.000 empleos directos. Por su parte, la maniobra de destrucción de documentos fue tan descarada que la firma Arthur Andersen sufrió una disolución penal absoluta por el cargo de obstrucción a la justicia, desapareciendo para siempre del mapa corporativo y destruyendo la reputación de una de las auditoras más grandes del planeta. Pero esperaos, porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Quédate porque esto cambia todo lo que creías saber sobre cómo se vigila el dinero en el mundo hoy en día. Si el colapso de este imperio de la estafa te parece el final de la historia, la dura lección legal que nació de sus cenizas te dejará sin aliento. Quédate, porque vas a descubrir en el clímax final en qué consiste la implacable Ley Sarbanes-Oxley, cómo este escándalo obligó al gobierno a reescribir las reglas del juego financiero para acorralar penalmente a los directores ejecutivos, y cuál fue el oscuro destino final de los villanos que orquestaron el mayor fraude de nuestra era. Ese clímax de destrucción y ruina no solo acabó con una empresa, sino que hizo temblar la confianza en todo el sistema capitalista mundial. El contexto que siguió a la quiebra de Enron bajo el capítulo 11 en diciembre de 2001 fue de absoluta devastación social. 20.000 empleados se quedaron en la calle de la noche a la mañana y miles de familias perdieron los fondos de pensiones de toda su vida, mientras los grandes directivos intentaban esconderse tras sus fortunas ilícitas. La sociedad entera exigía justicia, y el gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta de que, si no actuaban de inmediato y castigaban a los culpables, el pánico de los inversores destruiría Wall Street por completo. Pero el verdadero conflicto estalló en las más altas esferas del poder cuando se vieron obligados a reescribir drásticamente las reglas del juego financiero. Para intentar frenar la ira pública y evitar que un fraude de esta magnitud volviera a ocurrir, el gobierno promulgó la implacable Ley Sarbanes-Oxley, SOX. Esta legislación fue diseñada para acorralar directamente a las élites de traje y corbata. Impuso una rigurosa e inquebrantable separación de las funciones de auditoría para evitar la complicidad criminal, y lanzó una amenaza letal contra la cúpula directiva. A partir de ese momento, se exigió la certificación penal de los balances por parte de los propios directores ejecutivos.
Se acabó la excusa de yo no entendía la contabilidad, si los números resultaban ser falsos. El presidente de la compañía iría directamente a una celda de máxima seguridad. La consecuencia final de esta monumental estafa fue una purga corporativa sin precedentes en la historia moderna. Los arquitectos del engaño fueron procesados, juzgados y encarcelados, mientras que la todopoderosa y cómplice firma Arthur Andersen desapareció para siempre del mapa tras ser disuelta, por obstrucción a la justicia. Enron pasó de ser la corporación más innovadora de América a convertirse en el mayor símbolo mundial de la codicia, el fraude y la corrupción. Sin embargo, su caída de las alturas nos dejó una oscura advertencia que sigue resonando hasta el día de hoy. Cuando las corporaciones acumulan demasiado poder y compran el silencio de quienes deben vigilarlas, el ciudadano común es siempre el que termina pagando la factura. Ha llegado el momento de abrir los ojos frente a las trampas corporativas que nos rodean a diario. Si esta gigantesca estafa de Wall Street te ha parecido increíble, aquí tienes otra que vives en carne propia. Haz clic ahora mismo en el vídeo que aparece en pantalla sobre La Gran Trampa, el oscuro secreto de Mercadona para vaciar tu cartera. Descubrirás cómo la ingeniería psicológica de los supermercados manipula tu mente sin que te des cuenta. Y si estás harto de que las élites jueguen con tu dinero y tu futuro en secreto, suscríbete al Contrapoder. Activa la campanita y deja tu indignación en los comentarios. Tu voz es nuestra mejor defensa.